Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Vamos a aplicar mediante dos tipos de soluciones, ¿no? Para poder encontrar el resultado. Uno va a ser aplicando simplemente la teoría de exponentes y otro va a ser aplicando los logaritmos. Así entonces tenemos la siguiente expresión matemática, ¿no? Dice 1 medio elevado a un exponente x. Y aquí sabemos que no se nota, ¿no? Pero hay un signo por que está en producto con la siguiente expresión, donde tenemos 1 medio elevado a x más 1 y todo este de acá del lado izquierdo, como vulgarmente lo conocemos, está igualado a 2x más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Mediante la propiedad de teoría de exponentes, lo que hacemos en el primer factor, cuando tenemos 1 elevado a x, el 1 elevado a x simplemente va a quedar como 1 y no cambia ni nada. Y en cambio el 2, que va a estar elevado a x, sí o sí tendríamos que colocar. Eso es lo que pasaría en el primero, que pasaría lo que está dentro del corchete. De la misma forma, sea recíproco el procedimiento, entonces vamos a tener aquí 1 dividido entre 2 elevado a x, ¿no? De esta forma tenemos ya aquí, aquí adentro hay dos términos, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esto está en adición con 1, ¿no? Se está sumando 1. Y esto podemos continuar, ¿no? Escribiendo de la forma que ya se ha mencionado y va a ser 2x más 1. Listo. Nuestro siguiente paso le voy a denominar aquí el cambio de variable. Entonces yo le voy a poner cambio de variable. ¿Por qué? Porque hay algo que se puede evidenciar y lo voy a notar de esta forma. Si ustedes pueden ver, 2 elevado a x se repite en toda la expresión. Entonces yo le voy a decir que 2 elevado a x que se llame m. Puede ser cualquier tipo de variables, ustedes ya tienen que aprender, ¿no? Pueden colocarle p, pueden colocarle el apellido de su, bueno, su inicial de su papá, de su mamá, de su hermano, de su ex, de su crush, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cada uno, simplemente es una variable, ¿ya? Entonces, reemplazando, ¿no? Con esa variable vamos a tener 1 dividido entre ¿quién? Entre m, ¿no? Y nuevamente reescribiendo, ¿no? Reescribiendo simplemente toda la expresión. Aquí vamos a tener 1 dividido entre m y todo esto se va a sumar 1, ¿no? Listo, así entonces al otro lado vamos a tener 2 elevado a x y esto sabemos que es m más 1. Como se puede notar, la expresión ya se entiende mucho más fácil, ¿no? Y aquí lo único que habría que aplicar ya simplemente es la propiedad distributiva en el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo lo que vamos a tener, o bueno, antes de aplicar la propiedad distributiva, creo que sería ideal y es evidente que primeramente tratemos lo que está pasando dentro del corchete, ¿no? Aquí podemos sacar, ¿no? Un divisor que sería el m, y m entre m va a ser 1, y 1 por 1 aquí se va a quedar 1. 1 más m dividido entre 1 va a seguir siendo m, y m por 1 se mantiene con m. Eso es lo que quedaría dentro del corchete. Continuamos con nuestra expresión, ya tenemos m más 1. En el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente aplicamos la propiedad distributiva o producto, ¿no? Producto entre numerador con numerador y producto de denominador con denominador. Así entonces la expresión quedaría de la siguiente forma. 1 por 1, 1, más 1 por m, m. M por m, m elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? A m más 1. Listo. Aquí hay un truco que le voy a anotarlo solo por esta ocasión para que no... Ustedes mismos tienen que llegar a comprender cómo se analiza un ejercicio. 1 más m es lo mismo que decir m más 1. Y este m al cuadrado lo mantenemos y aquí vamos a tener, sigue m más 1. Lo único que he hecho, ¿qué es? He cambiado, ¿no? La posición. ¿Por qué? Porque por la propiedad conmutativa, ¿no? Simplemente conmutado, ya que he mantenido incluso todo el significado, ¿no? Que tendría la expresión matemática. Así entonces, m más 1 va a ser igual a ¿qué? A m elevado al cuadrado. Sabemos que lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Por propiedad. Listo, y vamos a tener esta notación. Nuestro siguiente paso, parece que a alguien, ¿no? Se le ocurriría aquí realizar el producto, ¿no? Mediante la propiedad distributiva, m al cuadrado por m y luego por el otro término. Pero no es lo más factible. ¿Por qué? Porque hay una solución mucho más evidente y va a ser m más 1. Y lo que está en el lado derecho, que está multiplicando a m al cuadrado, va a pasar a este lado a dividir. Y así entonces al otro lado nos va a quedar el m al cuadrado. Y ya es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar tratando con productos con factores cúbicos, sino que simplemente con un cuadrado. Y sabemos que en el lado izquierdo nos va a quedar que 1 va a ser igual a m elevado al cuadrado. Podría ser la solución, pero no. Aún falta la solución. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos elevar a la raíz cuadrada, ¿no? Ambos términos para dejar simplemente a m. Y sabemos que al aplicar eso vamos a tener lo siguiente. Un momento.
Esta es una opción. M va a ser igual a 1, ¿no ve? Eso es lo que... Ahora, muchos me van a decir, pero siempre es bueno colocar, porque hay una raíz, ¿no? El más menos, pero ya le hemos sacado la raíz a 1 y entonces simplemente se queda con 1. Esta es la idea, ¿no? La idea de poder llegar a la solución, pero antes, recordemos que hemos hecho un cambio de variable. Entonces le podemos decir aquí, regresando, le ponemos... Regresando y nuevamente reescribimos aquí la expresión que nos decía de 2 elevado a x es igual que m. Entonces regresando, ¿no? Regresando, o sea, dando el paso hacia atrás, pero ya con nuestra solución casi totalmente resuelta, tenemos lo siguiente, que 2 elevado a x va a ser igual a 1, ¿no ve? Aquí es donde hay dos formas. La primera forma es simplemente con la aplicación de teoría de exponentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, esto solo es una notación, cuando nosotros teníamos una base elevada a un exponente 0, ¿esto a cuánto vale? A 1, ¿no ve? Por ejemplo, si yo tendría entonces un 2 elevado a 0, ¿esto cuánto va a ser? 1. Ah, ya. Entonces, simplemente por teoría de exponentes, vuelvo a mencionar, acá yo puedo colocar que 2 elevado a x va a ser igual a ¿qué? A 2 elevado a 0. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 0 va a seguir siendo 1. O sea, tanto esta propiedad de acá como este es lo mismo, solamente estoy reescribiendo. Diríamos que es un poco de artificio, pero no es tanto así porque es algo lógico y evidente en función de la matemática básica. Así entonces nuestras bases 2 y 2 son iguales, pero nuestros exponentes se igualan, ¿no? Y x va a ser igual a 0. Esta es la primera forma. ¿Cuál va a ser nuestra segunda forma? Nuestra segunda forma no consiste en nada más que simplemente aplicar ya los logaritmos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo colocar el log de quién. Ah, aquí es donde entra un poco del conocimiento de las propiedades de los logaritmos. Yo voy a tener un logaritmo de 2, pero ¿quién voy a poner aquí en la base? Voy a poner pues el 2, ¿no ve? ¿Pero qué 2? El 2 elevado a ¿quién? A x. Solamente es como si estuviera multiplicando esta expresión por el logaritmo de 2, ¿ven? Y lo mismo voy a tener que hacer al otro lado. Pongo un log y aquí el 2, ¿no? ¿Pero de quién? De 1. Listo, esto es aplicando logaritmos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasaría? Como tenemos un log de 2 y de 2, simplemente esto es como una curva. No puedo ahora hacerlo, o quizás sí. No se puede, pero más o menos estos dos se simplifican totalmente. Y lo que hace que pasa es que ese x que está aquí cae, o sea, cae como ¡pum! Se cae solito. ¿Por qué? Porque el log de 2 simplemente se simplifica. O sea, ¡paf! Se simplifica y el de arriba cae, ¡pum! Y el log de 2 de un número 1, sabemos todos que esto siempre va a ser 0. Así entonces hemos encontrado de dos formas la solución para x igual a 0. ¿Cuál sería lo mejor, lo ideal ahora para poder verificar nuestra respuesta? Simplemente donde veamos x nosotros vamos a poner 0, y incluso lo podemos hacer mentalmente. Un medio elevado a 0 va a ser 1, entonces aquí ya me queda 1. 1 por un medio elevado a 0, aquí es 1. 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Aquí hay 2 en el lado izquierdo. Vamos al lado derecho. 2 elevado a 0, 1. 1 más 1, 2. 2 es igual que 2. Por true, ¿no? Entonces por true podemos decir que es verdadero, por tanto la condición, bueno, el valor de x se cumple y ha sido demostrado mediante lo que dije, ¿no? Y eso ya podríamos hacerlo mediante una prueba simple y directa, pero aquí están las dos formas, uno por la teoría de exponentes y el otro por la aplicación de los logaritmos, ¿no? Queda entonces así resuelto el ejercicio. Agradezco, les solicitaría por favor que llenaran el formulario que les he enviado al grupo, me va a servir bastante. Sin más que agregar, hasta luego.